Hola y bienvenidos a nuestro video de la serie de tablas dinámicas. En este caso, en este nuevo video, vamos a abordar diferentes temas haciendo un par de prácticas sobre metodologías que habíamos visto en videos anteriores y vamos a recrear nuevamente campos calculados, pero adicionalmente nos establecimos unos objetivos en donde vamos a crear lo siguiente. Nuestra hoja de indicadores, que es donde llevamos el track o el paso a paso de lo que vamos haciendo, agregué estos objetivos que son los que vamos a desarrollar en este video. El primero es, vamos a cambiar los colores de la tabla dinámica, aprenderemos cómo cambiar estos formatos, cómo mantener los formatos y personalizar la tabla dinámica, puesto que si bien el resumen de datos y el formato que presenta Excel es muy prolijo, es muy organizado, es necesario que en nuestros proyectos personales llevemos esto a un nivel de personalización que se haga un poco más familiar en relación al tipo de empresa en la que estamos trabajando, el tipo de proyecto o en general a sus gustos personales. Luego haremos uso de los formatos condicionales en tablas dinámicas basado en unos objetivos de los indicadores que vamos a crear en estos campos calculados, donde vamos a recrear estos indicadores y vamos a agregar un nuevo campo calculado que se va a llamar porcentaje de transferencia y finalmente trabajar con segmentación de datos para hacer la tabla un poco más interactiva. Muy bien, entonces empecemos. Debemos agregar nuevamente unos campos calculados y como ustedes ya lo deben saber, vamos a hacer esa creación de los mismos a través de analizar. Y en analizar vamos a seleccionar entonces nuestros campos calculados y crear un campo calculado. Entonces de nuevo vamos a crear nuestro nivel de servicio. Nivel servicio. Este nivel de servicio será la suma de las llamadas entonces de 0 a 5 más las llamadas de 0 a 10 más las llamadas de 10 a 15 más las de 10 a 20. Y esto dividido entre las llamadas entrantes. Muy bien, sumamos. Luego creamos uno que se llame nivel de atención. Este nivel de atención, vamos a utilizar esto mismo que tenemos acá de llamadas entrantes, no lo vamos a borrar. Entonces seleccionamos llamadas atendidas dividido las llamadas entrantes, sumamos. Y finalmente nuestro TPC, que es nuestro tiempo promedio de conversación, va a ser la suma del tiempo de conversación, ¿verdad? Dividido entre las llamadas atendidas. De una vez vamos a hacer el paso de los objetivos, que es crear nuestro indicador de porcentaje de transferencia. Solo voy a chequear acá que me haya quedado mi TPC, perfecto. Esa transferencia no es más que la suma de llamadas transferidas, que las debemos tener en algún lado, aquí están, transferencias, dividido las llamadas que se han atendido, puesto que no podemos transferir una llamada que no hemos atendido. Sumamos y perfecto, aceptar. Entonces tenemos nuestros indicadores. Paso siguiente, voy a cerrar este cuadro de diálogo, es cambiar los nombres. Para cambiar los nombres habíamos seleccionado la opción de clic derecho, configuración de campo valor y podíamos cambiar el nombre acá. Una forma muy práctica de hacerlo es directamente en la celda. Entonces vamos a hacer esto, nivel servicio, acuérdense que debes tener un espacio para no generar conflicto y enter. Y así con cada uno. Entonces esto nos facilita muchísimo más la tarea porque nos vuelve el proceso mucho más eficiente y mucho más rápido. TPC y porcentaje transferencia. Espacio y lo tenemos muy bien. Ahora necesitamos cambiar los porcentajes, entonces los formatos de porcentaje acá. Entonces seleccionamos opciones de tabla dinámica, configuración de campo valor, perdón, formato de número y de nuevo ponemos porcentaje. Así, con este, aceptar. Lo mismo hacemos con nivel de atención, configuración de campo valor, formato de número, porcentaje, aceptar. Este formato va en un número entero, entonces en la configuración del campo de valor le colocamos que es un número con separador de miles y porcentaje de transferencia evidentemente es un campo de porcentaje. Entonces miren qué rápido estamos trabajando con las tablas dinámicas y qué rápido podemos tener una información muy clara y muy limpia. Muy bien, voy a disminuir un poco el zoom para que podamos ver la mayor cantidad de datos posibles en este espacio. Perfecto, ya tenemos nuestra información. Para que se vea un poco más bonito o más organizado, vamos a cambiar este formato también y lo vamos a poner en formato de número entero con separador de miles para que se vea mucho mejor presentado. Lo mismo hacemos con este número y separador de miles, perfecto.
Muy bien, tenemos entonces una tabla dinámica, pero resulta que queremos cambiarle el formato de los colores. Bien, Excel tiene unas funciones predeterminadas para el diseño de las tablas dinámicas. Justamente en la pestaña de diseño vamos a encontrar un módulo que se llama estilos de tabla dinámica. Y en ese estilo de tabla dinámica lo que podemos hacer es desplegar esta parte y vamos a encontrar diferentes diseños predeterminados que tiene Excel para estas tablas dinámicas. Vamos a escoger entonces uno de cualquier color, puede ser este amarillo. Y perfecto, miren que hemos cambiado la presentación de nuestra tabla dinámica de una forma un poco más presentable, ¿sí? Una forma un poco más agradable. Entonces podemos seleccionar cualquiera de estas opciones o podríamos incluso diseñar un nuevo estilo de tabla dinámica, pero para no profundizar tanto en este video lo pondremos en otro contenido. Entonces muy bien, tenemos este valor, tenemos este formato, podemos incluso cambiarlo cada vez que seleccionamos, entonces él nos va marcando el formato que deseemos. Esto ya es elección del usuario, entonces yo voy a mantener este formato que es el que me llamó la atención. De pronto no era este sino este, muy bien. Ahora tenemos este que es etiquetas de fila, también le podemos cambiar el nombre, voy a ponerle fecha y espacio y ya tenemos fecha, organizo mi tabla, llamadas entrantes, llamadas atendidas y el resto de los campos. Muy bien, ¿qué sigue? Ya tenemos los colores, ahora vamos a hacer uso de formatos condicionales. Vamos a marcar esto como realizado y esto como realizado. Ahora uso los formatos condicionales. Resulta que tenemos entonces que definir cuáles van a ser nuestros objetivos para que estos formatos condicionales puedan reflejar si estamos por debajo del objetivo, en el objetivo o sobrecumpliendo el objetivo. Para quienes no han manejado formatos condicionales, lo único que vamos a hacer es que a cada una de estas columnas de información, con cada uno de esos valores, vamos a agregar un icono o vamos a cambiarle el formato del color, el tipo de letra, el tamaño, el grosor, dependiendo de ese objetivo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio para que entendamos de qué estamos hablando. Entonces, lo primero es que vamos a agregar un formato condicional a esta parte de nivel de servicio. Para eso, vamos a seleccionar la pestaña de inicio, formato condicional, y vamos a agregar una nueva regla. O vamos a seleccionar conjunto de iconos. Y este conjunto de iconos voy a seleccionar estos que están acá. Entonces él me marca automáticamente, basado en un cálculo por defecto que tiene Excel, que está en una semaforización verde. Imagínense que esto es un semáforo y pues cuando está verde podemos seguir adelante, cuando está amarillo tenemos que prestar atención y rojo claramente nos tenemos que detener. En este caso el Excel es con el objetivo de analizar la información y mirar qué está pasando. ¿Qué hago para modificarlo y personalizarlo? Cuando selecciono un nuevo formato condicional hay una opción que se llama administrar reglas. Y administrando reglas tengo este cuadro de diálogo que me dice que está mostrando las reglas de formato condicional para esta tabla dinámica. Entonces en ese orden significa que hasta el momento solamente tenemos una regla definida para esa tabla dinámica, que es la que acabamos de crear en un conjunto de iconos. Si seleccionamos aquí con doble clic, vamos a darnos cuenta que está diciendo que la regla aplica a la celda D4. Pero ¿qué pasa cuando yo actualice esa tabla dinámica? Vamos a dar a aceptar y yo actualizo esa tabla dinámica. Él mantiene esta información. Entonces, independiente de que haga referencia al valor D4, ya sabemos que está dentro de la tabla dinámica. Pero ¿qué pasa si yo quisiera asignar el formato a todas las filas que están de aquí hacia abajo? Es muy sencillo. Aplicar la regla AD4 se pasaría a seleccionar la opción de todas las celdas que muestran valores de nivel de servicio. Vamos a seleccionar aquí y dar a aceptar. Aplicamos y miren que rápidamente nos generó el formato de la condición a toda la tabla dinámica. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para definir el objetivo? Es muy sencillo. Seleccionamos de nuevo formato condicional y administrar reglas, damos doble clic acá y nos está diciendo en el cuadro de diálogo siguiente que es un tipo de regla donde aplica según los valores, ¿verdad? Entonces, según los valores significa que de acuerdo al valor que está contenido en este campo calculado, va a generar este conjunto de iconos. Ahora, ¿sobre cuáles valores? Pues sobre los valores que definamos nosotros. Entonces, aquí como está de tipo porcentual, está diciendo que el valor va a poner el icono verde cuando esté mayor o igual a 75%.
Nuestro objetivo de nivel de servicio es 80, entonces vamos a seleccionar aquí escribir 80. Luego vamos a decir que en amarillo queremos cuando esté entre 75% y menor a 80%. Entonces vamos a colocar 75% acá y acá vamos a colocar 50%. Significa que todo el valor que esté mayor o igual a 80% va a estar en verde. El que esté entre 75% y 80% en amarillo, el que esté entre 50% y 75% en rojo y el que esté por debajo del 50% está en negro, ¿verdad? Entonces vamos a darle aceptar, aplicar y aceptar. Fíjense entonces que todos los valores que yo tengo por encima de 80% están en verde. Aquí no lo tomó, entonces lo que vamos a hacer es un pequeño cambio acá. Si no nos toma el valor, entonces la recomendación es que no manejemos acá porcentual, sino tipo número, porque a veces Excel no identifica estos valores de la forma adecuada. Entonces sabemos que porcentaje es 0,8, 0,75 y 0,5. Aceptar, aplicar, aplicar, y fíjense que ya el 78 que estaba en verde lo cambió y ya tenemos nuestro formato condicional muy bien aplicado. Y lo aplica también al total. Entonces esta es ya una presentación de una tabla dinámica mucho más agradable para poder mostrar en un reporte, para poder mostrar en una presentación. Paso seguido, vamos a semaforizar entonces el nivel de atención, pero este nivel de atención vamos a hacer un proceso distinto para que aprendamos a hacer diferentes formatos. Entonces en este formato condicional le vamos a decir que vamos a arreglar, vamos a colocar unas barras de datos. Y estas barras de datos van a estar en este color verde. Y vamos a administrar reglas, doble clic. Y de nuevo, necesitamos que se habilite para todas las celdas que muestran nivel de atención. Vamos a decirle que en este formato aquí nos muestra un cuadro de diálogo un poco distinto por el tipo de formato y nos va a decir barra de datos, efectivamente es una barra de datos, no queremos tres colores, una escala. No le seleccionamos mostrar solo barra porque queremos seguir viendo el valor. Y aquí nos va a decir la barra más corta desde qué valor va a empezar. En nuestro ejercicio vamos a seleccionarle que es un número y que va a empezar desde 0. Y el máximo al que puede llegar es un número y que va a ser 1 porque significa 100%. Ahora el color nos está diciendo que es un relleno sólido de este color. Podemos cambiarlo si queremos acá. Entonces vamos a cambiarlo y vamos a poner este color azul. O tal vez uno que vaya más como con el amarillo. Podemos seleccionar incluso este naranja. Vamos a colocarlo de cualquier forma. Dice que el valor negativo del eje va en la dirección de barra contexto. Aquí no hay que prestar mucha atención a esto. Finalmente, la mayoría de cosas por defecto se hacen de esta manera. Pero disculpen, esto no me convence. Entonces voy a dejarlo aquí como este azul. Este azulito clarito por acá. Muy bien. Y el borde lo vamos a dejar que sea un borde sólido y que el color de este borde va a ser un azul más oscuro. Aceptar, aplicar y fíjense cómo se queda el formato de mi tabla. Entonces cada vez que esté más cerca del nivel de atención va a estar más larga la barra. Cuando cumple y está al 100% llena toda la celda. Entonces esta es una presentación muy buena para que podamos analizar los resultados de nuestra tabla. Sigamos con TPC. Rápidamente entonces vamos a decirle que ya no nos interesa que sea una barra de datos ni un conjunto de iconos, sino que vamos a decirle que rellene las celdas. Y esto podemos utilizar estas dos opciones. Reglas para resaltar celdas. Vamos a decirle acá que en este caso es mayor que. Cuando es mayor que y el objetivo va a ser que sea 270 segundos, dice que cuando es mayor a 270 va a colocar el valor en relleno rojo claro. Vamos a seleccionar aceptar y vamos a irnos por acá a ver qué pasó porque no lo puso. Muy bien. Entonces aquí nos dice que aplicar solamente F5, pero necesitamos a todas las celdas que tienen TPC, aceptar, aplicar y aceptar. Y fíjense que ya nos aplicó el valor. Entonces aquí nos está generando una alerta y es que el tiempo promedio de conversación, por ejemplo, fíjense que acá podemos generar ya análisis importantes. Este no es un curso de análisis de datos, pero podemos generar análisis. Miren que el nivel de servicio no se logró el objetivo, probablemente porque el tiempo promedio de conversación fue muy alto. Y mientras ese tiempo de conversación se mantiene en la mayoría, pues se acerca mucho más al objetivo. Finalmente, ¿qué hacemos con transferencia? Vamos a utilizar otro tipo de formato condicional. Para este caso van a ser estos iconos. Vamos a tratar de hacer un objetivo
Y es que ese porcentaje de transferencia no puede ser superior al 20%. Entonces, doble clic en el formato condicional, mantenemos todo esto para todas las celdas de transferencia, decimos que esto es en número, ya saben, para que nos quede mucho más fácil, y decimos que no puede, cuando es mayor al 20%. Entonces, fíjense que acá es donde nos genera un problema, porque decimos que el icono es verde cuando es mayor al 20%, no nos interesa, nos interesa es que el icono sea rojo. Entonces podemos hacer dos cosas. Una es que podemos seleccionar aquí nuevamente el icono para seleccionar cuál de estos, incluso cualquiera de estos, podemos habilitar en caso de que se cumpla esta condición. Pero la forma más sencilla es hacer la otra opción, que es invertir criterio de organización de icono. Seleccionamos clic acá y ya nos dice que cuando el valor es mayor, entonces lo pone en rojo. Bien, ya tenemos esto, entonces el valor es 20%, cuando está entre el 0,15%, y es amarillo entre el 0,15 y el 20% y el 15%, y por debajo del 15% es verde. Aceptar, aplicar y perfecto. Entonces fíjense que casi todos los días, de hecho todos los días, menos este, tiene un comportamiento muy bueno en indicadores justamente. Y eso lo podemos identificar ya a través de los formatos condicionales. No tuvimos que navegar y entender toda la tabla, sino que automáticamente con estas alertas entendimos que este es un muy buen día. Entonces, muy bien, volvamos a nuestros objetivos. Ya logramos hacer uso de formatos condicionales. Ahora, por último, nos queda hacer una segmentación de datos. Entonces, para esa segmentación de datos vamos a hacernos otra pregunta. Y esta pregunta es, eh, poder, necesitamos saber o conocer los datos de la tabla de cada tipo de día de la semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Devolvemos a nuestra tabla dinámica y aquí hay una opción muy importante que les va a servir muchísimo para manejar estas tablas dinámicas. En analizar, tenemos una opción en el cuadrante filtrar que se llama insertar segmentación de datos. Este insertar segmentación de datos, cuando yo le doy clic, me va a habilitar un cuadro de diálogo que me va a decir con qué campo quiero segmentar los datos. En otras palabras, esto funciona como un filtro. Una segmentación de datos es seleccionar solamente un segmento de los datos o una parte de los datos a través de un campo en el que yo decido, de acuerdo al valor de ese campo, cómo lo vamos a manejar. Como nos interesa el día de la semana, voy a dar clic aquí en un campo que se llama día semana y automáticamente me va a traer un cuadrante donde me va a listar los días de la semana. Yo lo puedo mover, lo puedo ubicar, le puedo cambiar el tamaño, lo puedo aumentar, lo puedo reducir. Entonces, muy bien, ahora ya tenemos nuestra segmentación de datos, tenemos nuestros días. Supongamos entonces que queremos conocer los datos de cada tipo de día de la semana, pero queremos solo los del miércoles. Muy bien, entonces yo ya selecciono aquí miércoles y miren la magia del Excel. Doy clic en miércoles y automáticamente me está resumiendo el comportamiento de todos los miércoles. Jueves, viernes, sábado. Pero ya tenemos entonces un cuadro mucho mejor presentado con semaforizaciones de datos que no quedan acá, a diferencia de las tablas normales. Si yo tuviera una tabla manual, los formatos quedarían aquí o generarían errores las fórmulas, y esta es una de las grandes ventajas de trabajar con tablas dinámicas. Así que hemos logrado cumplir con los objetivos que nos hemos trazado. El ejercicio estuvo un poco rápido, pero es muy simple, es muy sencillo, lo pueden practicar en sus proyectos y simplemente cuando tengan dudas pueden volver a ver el video, seguir practicando con cualquier tipo de datos, campos calculados, elementos calculados, formatos que ya lo vimos, o pueden colocar información en los comentarios para poder responder si tienen alguna duda acerca de los datos en sus prácticas. Hasta aquí entonces vamos a dejar este contenido que consideramos estuvo como muy interesante, bastante completo. No olviden suscribirse al canal si les ha gustado los videos, si les ha gustado el contenido, darle like a los videos, activar la ventana de notificaciones para avisarles del contenido. Me despido, nos vemos en el próximo video.